muy buenos días. Un saludo desde el cono sur de Sudamérica. Estamos aquí desde Cali, Colombia, transmitiendo para ustedes. Tenemos una presentación para ustedes con un título muy agresivo, muy interesante, y trataremos de mostrarles a ustedes cómo un elemento de diagnóstico que hemos desarrollado para validar la madurez digital puede operar como una herramienta interna para hacer muchas de las cosas que William estaba mencionando, cómo creamos cultura, cómo validamos que el tema de riesgo no sea un tema de TI, cómo validamos que exista un presupuesto para poder hacer el tema de seguridad. Diciendo esto, entonces, vamos a trabajar con una agenda que pareciera que fuera larga. Tenemos 45 minutos. Yo no tengo acceso a las manos que se levantan, no me doy cuenta. Entonces, si alguien levanta una mano o si tienen una pregunta, por favor ingresen a los botones que tienen arriba a la derecha para generar preguntas y las responderemos al final. Vamos a mirar esta herramienta, cómo va a permitir que uno pueda hacer un autodiagnóstico, no solo desde el punto de vista de la ciberseguridad, sino del alistamiento de la organización para avanzarse hacia una organización componible. Les vamos a contar esto de qué se trata y por qué se vuelve hoy una necesidad. Entonces hemos creado un índice de madurez digital. Vamos a justificarles por qué se necesita este índice. Creo que muchos de ustedes de pronto han oído hablar de muchos índices de madurez digital, pero en ninguna parte hay una herramienta donde podamos realmente generar este índice, validar cuánto estamos, determinar dónde estamos. Y entonces el objetivo de esto es poder tener una herramienta que permita medir dónde estoy como en un GPS, por eso aparece un GPS ahí en la imagen, y poder garantizar con mediciones periódicas que voy en la ruta que yo definí para avanzar. Entonces hoy tenemos una cantidad de entornos de incertidumbre y estas palabras de como la incertidumbre son las que ayudan a entender los temas de riesgo. La incertidumbre nos invita a pensar que existen riesgos, pero no tenemos certeza de que ocurran. Entonces aquí tenemos el primer elemento. Hay mucha incertidumbre en el entorno. La pandemia nos trajo una incertidumbre enorme desde el punto de vista de percepción porque teníamos dificultad para procesar cambios rápidos. Luego entramos al mundo de la psicología para identificar qué estaba pasando en las personas cuando los sistemas que creíamos que eran sólidos ya no están, y eso nos genera un nivel de fragilidad tremendamente alto. Luego entramos a una transformación y una agilidad con el RUPT y más recientemente con el TUNA, y esto hay gente que se encarga de generar siglas de estas, en donde realmente hoy lo que teníamos en el pasado no nos sirve para justificar lo que vamos a hacer hacia adelante. Esto es todo un resumen para contarles que el entorno sigue siendo incierto y que la perspectiva que teníamos hace unos años, recién pasó la pandemia, de volver a la vieja normalidad, pues esa perspectiva realmente está borrada por completo. Hoy seguiremos en un mundo completamente turbulento y completamente ambiguo. A esto se le agrega un alto nivel de incertidumbre y sobre todo la cantidad de nuevas tecnologías que están saliendo. Hoy tenemos la tormenta de la inteligencia artificial, así se ha llamado, porque cada día tenemos 257 correos diciéndonos que si no aplicamos inteligencia artificial nos vamos a morir mañana. Pero se nos olvida que tenemos también una cantidad de problemas serios de seguridad, una cantidad de problemas que debemos atender y creemos que si no aplicamos la inteligencia artificial tan rápido como quisiéramos nos va a dejar el tren. Y es válido. Razones por las cuales a veces los temas de seguridad, los temas de control de riesgos se ven como un yunque, como un ancla que impiden que yo avance. Entonces, ¿cómo congeniamos las dos cosas? ¿Cómo llegamos a un punto que nos permita garantizar y validar que efectivamente estamos haciendo lo que tenemos que hacer con la velocidad con lo que tenemos que hacer, pero sin bajar las barreras de seguridad? Las bajamos durante la pandemia. ¿Qué pasaba en la pandemia? El objetivo era tener las luces encendidas. Mandamos a todo el mundo a su casa, que se conecten como quieran. ¿Qué importa si no hay autenticación de dos factores? No importa si la conexión no es VPN, que se conecte el internet de su casa. Nos tocó bajar los requerimientos. ¿Qué nos ha tocado hacer desde entonces? Empezar a subir esos requerimientos de seguridad, y los usuarios acostumbrados a que podían hacer lo que querían como querían, ahora sienten que las normas de seguridad y de protección son estorbo. Entonces necesitamos convertir ese estorbo en voltear la torta y decirles, venga, estamos protegiendo el futuro. ¿Cuál es la respuesta de las organizaciones a estos requerimientos? Se ha construido un término de organización componible. ¿Esto qué significa? Hoy las organizaciones están buscando trabajar como si fueran
construidos con bloques de Lego, como los ven ustedes aquí a la izquierda, y esos bloques de Lego tienen una característica y es que yo tengo el mismo huequito y el mismo palito como con la conexión. Ese es nuestra API, nuestro estándar de conexión. Entonces yo puedo armar lo que yo quiera con estos bloques que se conocen como capacidades básicas empaquetadas. Una capacidad básica empaquetada es poder facturar, la otra es hacer un despacho, la otra es recibir un cobro, la otra es asentar un pago, la otra es pagar la nómina, la otra es marcar una ausencia de un empleado. Esa es una capacidad básica que solo hace la capacidad que tiene, no como en otras épocas que hacíamos una capacidad y el usuario X le pedía una cosa, el Y le agregaba otra y le empezábamos a agregar un montón de cosas encima. Estas capacidades básicas empaquetadas se trabajan dentro de unos principios para construir esta organización componible. Modularidad que les estaba comentando, el descubrimiento para poder identificar y reaccionar rápido cuando el entorno lo exige, una orquestación que permite combinar y mezclar estas funciones para atender una necesidad de mercado y una autonomía para poder tener una resiliencia a través de unidades de negocios independientes. Estos principios solo se pueden ejecutar cuando yo tenga unas áreas de acción implementadas dentro de la organización. No vamos a hacer esto un curso de organizaciones componibles, pero les estoy mostrando esto de por qué necesitamos trabajar en esto. Uno es el pensamiento. ¿Cómo generamos creatividad e innovación? ¿Para qué? Para poder identificar qué voy a componer y sobre todo cómo lo voy a componer. Luego está la arquitectura de la organización que permite esto. ¿Y esta arquitectura qué es? Pues los elementos, los cimientos de la organización que permiten que yo haga esto. Si yo no tengo un reglamento claro de cómo se calculan los impuestos en una factura, pues yo no puedo tener una capacidad básica empaquetada de facturación si no tiene eso establecido. Por otro lado, si la tecnología no está implementada, que es la que le da soporte a todo lo que está arriba, son las piezas y las conexiones de todo esto que está aquí. Entonces, esta empresa, organización componible, requiere que también haya una ciberseguridad componible y trabajemos con cero confianza. Esto está integrado en el ADN de la organización, no como una cosa aparte que se pega. Y aquí empezamos nosotros a pelear con las tendencias y las normas y las ubicaciones de los responsables por la seguridad y por los riesgos dentro de las organizaciones. Yo les soy sincero, son dos tareas muy aburridoras. Qué pereza ser el oficial de seguridad y qué pereza ser el oficial de riesgos en una organización. ¿Por qué? Porque nos ven como los estorbos, porque no dejamos hacer lo que quiere hacer el negocio tratando de pasarse las normas por la faja. Pero hay que tener muy claro que una agilidad sin la seguridad lo que estamos garantizando es una fragilidad enorme. William les acaba de mostrar unas cifras sobre ransomware y eso es solo uno de los riesgos que tenemos. Entonces se vuelve indispensable dentro de esta organización componible no perder de vista que necesitamos garantizar que haya una seguridad. La ubicación de esta seguridad normalmente se la tiran al área de TI porque creen que es de TI. Herramientas como ISO 27000 empieza a exigirle al negocio que defina los riesgos y defina su apetito de riesgo y su parámetro de seguridad, y eso lo hace a nivel organizacional. Entonces nos permite tener alguien externo que nos ayude a vender esta idea en la organización. Y tenemos un riesgo cibernético, entonces, como un riesgo de negocio. Del 70% de los proyectos de transformación organizacional hoy fallan y no alcanzan los objetivos, muchos de ellos por temas no previstos o por fallas de confianza digital. Cuando tratamos de escalar una implementación de inteligencia artificial nos damos cuenta que el riesgo es enorme. Cuando tenemos por allá un usuario muy gomoso que le gusta investigar y anda instalando soluciones chinas en las máquinas de la organización, pues uno empieza a decir, ¿será que nosotros nos tenemos que alinear con la IA gringa o con la IA china o con cuál? Y esto se volvió toda una discusión en los diferentes círculos donde participo, de ética, de religiosidad, de patriotismo, pero de fondo, ¿será que estas herramientas chinas son mejores que las americanas? Entonces empieza uno a decir, ¿hasta dónde puedo yo no tener de pronto una mejoría? También la inversión se hace fragmentada. La hacemos en herramientas que están aisladas, soluciones puntuales que realmente lo que generan son complejidad. Además nos brindan unos puntos ciegos en donde no se reduce el riesgo medible, y el área de seguridad normalmente frena la innovación por no estar en el presupuesto o por políticas rígidas. Y el negocio lo que quiere es acelerar sin considerar el riesgo. Aquí lo que generamos es una fricción y no valor. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Esa ceguera digital nos lleva a ver la ciberseguridad como un gasto.
Y la intención nuestra con esta charla que queremos darles es darles algunas herramientas para que esto se vea más como una inversión, no como un gasto. Si sigue viéndose como un gasto, entonces nos toca mover los elementos de la cultura, mover los elementos del liderazgo antes de empezar a vender proyectos de ciberseguridad. Porque es que si no, no termina de ser una herramienta muy bonita que nos saca unos informes muy bonitos, pero las brechas van a seguir estando ahí. Entonces creamos este marco que está validado, lo generamos desde la academia, tengo la oportunidad de enseñar en varias instituciones, mide el músculo de resiliencia de la organización y nos permite dar un puntaje entre 1 y 6 en los 8 dominios que ya se los mostramos y que me muestre una hoja de ruta priorizada en un diagrama de red más o menos como esto que está aquí. ¿Qué permite esto? Permite que la gente de riesgos, la gente de seguridad, que normalmente hablamos en bits y en bytes y en términos completamente técnicos, puedan hablar con el gerente financiero del negocio, el gerente general de la compañía y hasta la junta directiva para explicarles por qué es importante manejar esto. Entonces, vamos a mirar los dominios, vamos a mirar qué preguntas le van a poder hacer de pronto en la sala de juntas. Por ejemplo, ¿estamos más seguros que el año pasado? No tenemos cómo responder a menos de que haya una métrica de esa seguridad. Otra pregunta que nos pueden hacer es cuál es nuestro riesgo residual. En términos financieros, ¿cuánta plata es mi exposición? Y aquí lo que se vuelve indispensable es cuál es el modelo con el cual vamos a medir este riesgo residual en la organización. Otra pregunta que nos pueden hacer, ¿estamos gastando lo adecuado? ¿Estamos gastando más que la competencia, menos que la competencia? Y lo estamos poniendo donde lo tenemos que poner, porque es muy riesgoso si yo no puedo facturar, pero también es muy riesgoso si afecto a la seguridad de mi personal en un sistema en la planta que se me enloquece. Entonces hay que priorizar estas inversiones. Y hoy la última pregunta es, si somos atacados, ¿cuánto tiempo estaremos fuera de la operación? Curiosamente, para los que tienen que ver con el banco más importante en Colombia, llevamos 3 días sin poder acceder a los servicios financieros. Hagan de cuenta cuál es la dificultad de uno no poder hacer un pago, no recibir la pensión, no tener cómo pagar el servicio eléctrico y quién responde después por eso. Curiosamente, los bancos son los que más dinero generan, los que más utilidad generan y creerían uno que el tema de presupuesto no es el problema. Debe haber otro tipo de problemas al interior de esta institución. Dicho esto, entonces, tengamos en cuenta que el índice de madurez que les estamos compartiendo tiene 8 dominios. Y vamos a acercar esto al tema de ciberseguridad. El primero es el liderazgo y la cultura. Y aquí estamos hablando sobre qué tan propensa es la organización al crédito. Qué tan grande o qué tan hábiles somos para tener ese liderazgo y un compromiso con la seguridad de la organización. ¿Cómo podemos validar eso? Pues uno de estos es validando el índice de madurez. Ya William les compartirá posteriormente un enlace que GTI gentilmente quiere regalarles a los que quieran la generación de este índice sin costo. Tenemos entonces para validar si de verdad hay gente comprometida con esto. Ustedes pueden mirarlo fácilmente. ¿Dónde está ubicada la gente de seguridad o de ciberseguridad en su organización? ¿Le reporta a la gerencia general o le reporta al director de TI o a quién le reporta? Lo otro es la planificación. Tenemos presupuesto realmente asignado para la transformación digital y para volvernos en este negocio componible. Y si de ese presupuesto, ¿cuánto es el presupuesto que está asignado para la seguridad? ¿Qué tan capacitada está nuestra gente? Tenemos gente suficientemente capacitada, primero en herramientas de ciberseguridad y segundo en cultura interna en la organización para garantizar de que ellos sepan que son el primer firewall ante cualquier problema, de que no coman cuento, que no traguen entero, que no se dejen llevar por el phishing, que no dejen abiertos los sistemas. Luego está el tema de tecnología, que aquí es de verdad donde cabe el tema de ciberseguridad, donde caben los temas de integración y de técnica desde el punto de vista de seguridad. Aparece la analítica, que es lo que me permite a mí evaluar datos que me está generando el entorno para hacer seguridad de borde, por ejemplo. Los procesos de seguridad que voy a implementar, los procesos del negocio deben ser seguros, pero también deben ser ágiles. Y pareciera que no estuviera hablando como en términos contrarios con eso. Los clientes, ¿qué tan seguro perciben la interacción con nuestro sistema? ¿Y cuánto me permite esto garantizar el cumplimiento de mi PIG en el último renglón? Dicho esto, toda la seguridad tiene que estar encima de los 8 dominios.
No es un tema que se trate por fuera, no es un tema aparte, es un tema envolvente que debería estar inmerso en todos los 8 dominios. Hay unas características de la madurez en este índice que no me voy a dedicar a recorrerlo. Sin embargo, cada nivel tiene unas características y también hay cómo ir subiendo de nivel teniendo algunas acciones que uno ejecute. Por ejemplo, formalizamos la visión de la estrategia digital y formalizamos nuestro apetito de riesgo para pasar del emergente al básico. Tenemos que implementar metodologías ágiles y seguridad básica, logramos infraestructura escalable y cuando ya llegamos al último nivel, donde somos reyes, aquí viene lo más difícil, cómo nos sostenemos en la cima. Hay unas consideraciones especiales para tener con el tema de este índice. Primero, los 8 dominios son interdependientes. No me sirve que yo tenga 6 de calificación en uno de los dominios y 3 en otro y 2 en uno. Debiera tener todo parejo. Esto cubre tanto el tema humano como el tema técnico. No podemos dejar de vista que mucha de la responsabilidad sobre la seguridad recae sobre las personas en tener actitudes seguras. Por más tecnología que pongamos, si la persona quiere compartir su clave y ponerla así tenga 2 factores de autenticación y los pone en un post-it en la pantalla, pues no hacemos absolutamente nada. Permite hacer una evolución escalonada donde garantizamos con un efecto de GPS que yo pueda medir hoy y seguir midiendo en la medida que yo voy avanzando en esta madurez y nos permita generar valor entonces porque las decisiones que voy a tomar van a estar basadas en datos para esta maduración. Esto no es un destino al final del día, es una disciplina organizacional y lo mismo aplica entonces para el tema de seguridad. ¿Cómo garantizamos que el tema de seguridad en la organización se vea igual de importante como pagar la nómina o como hacer la factura? Nos gusta mirar esto como el sistema inmunológico de la organización digital. Es la inoculación, es lo que impide que nos enfermemos. Les estoy hablando de pronto en un lenguaje no técnico de adrede, porque la idea es que con esto ustedes puedan llegar a las direcciones de sus organizaciones y garantizar que les asignen un recurso suficiente para esta tarea. Entonces, en resumen de esto, hay un marco de referencia con 8 dominios que contemplan tanto factores humanos como organizacionales y técnicos y prioriza y hace más efectivas las inversiones para poder avanzar hacia esta organización componible. Cada dominio tiene unos niveles de madurez, cada dominio tiene unas características, tiene unos elementos a contemplar. Entonces, en el tema de liderazgo, aquí lo que queremos validar es cuál es la visión clara y el compromiso de la alta dirección. Es probable y miraremos al final preguntas que le puedo, objeciones que salen de los gerentes financieros con el tema de seguridad y les vamos a dar algunas respuestas de cajón. Pero, por ejemplo, uno de los elementos puede ser, venga, el tema de seguridad no es un tema técnico, ¿usted por qué me pregunta a mí? Es importante que haya una cultura y una visión clara de lo que es el riesgo, cuál es el compromiso ejecutivo con garantizar que las normas de control de riesgos y gestión del riesgo se ejecuten, cuál es la cultura de seguridad, cómo pasamos de ser esa cosa aburridora que me pide clave cada media hora otra vez y cada semana me pide que cambie la clave y ya tengo una clave de 24 caracteres y me dice que está repetida. ¿Cómo garantizamos de que esa, entre comillas, molestia se contemple al interior dentro de una cultura de seguridad? Y también hay que hacer una gestión del cambio. Reitero que venimos de trabajar muy tranquilamente, sin muchos controles, desde el torno de la empresa tiene que sobrevivir, tenemos que avanzar, pero ya es hora de ponernos los zapatos, de ponernos el pantalón largo y empezar a trabajar en esto. Y los diferentes niveles nos va mostrando una cultura nula de riesgo, por ejemplo, a pasar a un numeral 3 con donde tenemos una cultura ya sistemática y es colaborativa y una avanzada de lo que tenemos del compromiso con el riesgo. Y acá a este nivel ya tenemos incorporada la seguridad desde el punto de vista del liderazgo y cultura, en donde a la junta directiva le empezamos a transmitir información de cuál es nuestro nivel de riesgo y de contención. ¿Qué es lo que queremos aquí para mitigar el riesgo? ¿Cómo hacemos para evitar la fuga de talento? ¿Por qué? Porque hay una demanda alta por empresas expertas en seguridad. Tenemos unas brechas de seguridad por negligencia. William les comentaba de un diagnóstico que se puede ejecutar para poder garantizar que no tenemos, o por lo menos saber cuáles son las brechas, y tenemos una falta de presupuesto para seguridad. Porque es que lo que William les está diciendo que tienen que ejecutar en 90 días, pues algunas herramientas podrán ser gratuitas, pero no es gratis del todo. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos garanticen ese presupuesto?
Aquí es donde viene el tema de presupuesto en el segundo alcance y es donde tenemos unos objetivos medibles y cuál es el nivel de presupuesto para atender los riesgos de la organización. No podemos saber cómo atender los riesgos si no sabemos cuáles son los riesgos y tampoco sabemos cuál es el impacto que tiene ese riesgo en mi organización. Eso es un tema de negociación dentro del negocio porque nosotros podemos determinar que un riesgo es un riesgo de $1.000.000 y por allá la persona más optimista dice que ese riesgo apenas es de 10.000. Entonces también hay que llegar a un consenso con herramientas medibles que garanticen cómo se ejecuta este riesgo. También el tema de planificación tiene sus niveles de madurez y aquí lo que les queremos recomendar es si el presupuesto de ciberseguridad es reactivo, si vamos a tener que conseguir el dinero para pagar un ransomware o tenemos herramientas que evitan y previenen el ransomware. O eso está integrado dentro de mi roadmap digital de una vez. Es importante empezar a validar dónde está nuestro presupuesto de seguridad. El otro puntal indispensable, las personas. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con el talento? Sabemos del talento digital para seguridad, tenemos garantizado que tenemos esas habilidades técnicas en pie, pero también estamos capacitando continuamente al personal de la organización para que entiendan el peligro de la seguridad, porque recuerden que siempre estos temas se venden como amenaza, siempre los vemos como con una pistola en la cabeza de que si usted no me da, pues yo, pero se nos olvida que esto es un tema más bien de seducción, cómo seducimos a la persona a que entienda que el tema de seguridad y que esa persona es clave en el manejo de la seguridad de la organización. Dentro de la ruta de madurez, ¿a qué pasamos de una capacitación nula a un programa continuo de capacitación personalizada y hacemos un reclutamiento estratégico de personas que ya tengan embebido ese ADN de seguridad? Luego está la tecnología. Aquí hablamos de infraestructura flexible, de cómputo en la nube, de inteligencia artificial, Internet de las cosas, y es indispensable el tema de ciberseguridad, que les decía que es en este dominio donde se ejecutan esas políticas de ciberseguridad. Aquí es donde se adoptan esas herramientas de ciberseguridad y se ponen a rodar. Tenemos una seguridad limitada en el primer nivel, pasamos a una seguridad sistemática en el tercer nivel, y por último llegamos a la vanguardia en el uso de la tecnología con una seguridad garantizada de que no tenemos problemas para trabajar. ¿Qué nos toca pensar aquí? La tecnología es generadora del siguiente pilar estratégico y además garanticemos y miremos la seguridad como un sistema inmunológico. Cuando vamos a ponernos una vacuna donde los médicos, y si no nos da la enfermedad, pues no vamos a decir, ah, no me dio nada, ¿para qué me puse la vacuna? Aquí lo que estamos buscando es un sistema inmunológico precisamente para que no me pase. Tuvimos en una empresa donde trabajé una persona recomendando a la gerente cancelar la póliza de incendios porque la fábrica nunca se había incendiado y que eso no tenía un retorno en la inversión. La recomendación fue, vea, despide a esa persona que su forma de pensar es muy riesgosa para la organización. Esto es lo que nos da a nosotros en promedio de la TAM. Hemos hecho este índice en muchas organizaciones y fíjense que el máximo punto de este promedio es 6. Muchas nos dicen, y estamos casi en un nivel de 3 para los procesos y herramientas de seguridad, pero no se realizan auditorías de pruebas. Esto está por debajo del 2 y recuerden que el total es 6. Entonces todavía tenemos por lo menos 4 puntos de mejora para el tema de auditorías y pruebas de penetración en forma periódica. Entonces de nada nos sirve tener herramientas, tener procesos, si no las vamos a aplicar y no vamos a ejecutar las pruebas. Reitero, este es un tema cansón, es un tema aburridor, a veces la gente dice que pereza, pero hay que empezar a convencer y este índice ayuda para eso. Entramos a los datos y estos datos lo que nos van a permitir es a través de la recopilación de información poder automatizar esta seguridad. Si no estamos recogiendo los datos adecuadamente, pues nos vamos a quedar muy cortos en lo que nos toca hacer y volvemos a los procesos de agilidad y adaptabilidad, pero procesos que requieren ser ágiles pero seguros. La automatización de tareas y de decisiones necesitan tener esa seguridad integrada. Yo necesito garantizar que esa transacción automática que estoy generando de verdad tenga todos los parámetros de seguridad incorporados. Luego entramos a los clientes, donde tenemos una omnicanalidad, donde necesitamos garantizar que el cliente esté seguro con la transacción con nuestra compañía, que no haya problemas serios de seguridad y que además permita a nosotros trabajar con inteligencia artificial predictiva para garantizar que la persona esté confiable.
Al final del día, necesitamos crear estas experiencias que sean seguras y que sean invisibles, o sea, que el cliente no se sienta que detrás lo estamos monitoreando y que estamos validando su seguridad. Y esto no funciona para nada si nosotros al final del día no tenemos esto incorporado y generamos un impacto dentro de la línea final de P&G de la organización. Entonces lo que buscamos aquí es cómo garantizamos poder hacer mayor investigación y desarrollo en los temas de seguridad, cómo estamos al día en este tema, cómo nos mantenemos seguros. Entonces ya vieron los 8 dominios, vieron cómo la ciberseguridad tiene que ver entre los 8 dominios, está caracterizado el nivel de madurez en cada dominio, pero tengan en cuenta que es indispensable mantener el balance en los 8. Yo no puedo enfocarme mucho a trabajar en el tema de ciberseguridad y ser la empresa más segura del mundo cuando la gente por cualquier huequito se va a dejar escapar los datos, cuando tenemos la posibilidad. Es que hay elementos muy sencillos, por ejemplo, no poder sacar el listado de clientes en la organización. Eso es algo que por allá en los 90 empezábamos a implementar en los ERPs. Y hoy en día lo que nos piden es, necesito todo el listado de mis clientes para dárselo a mi proveedor de CRM, porque y se nos olvida que estamos entregando todo nuestro potencial de clientes. Hay unos parámetros de seguridad que tienen que establecerse y esa cultura se tiene que mantener. ¿Cómo avanzamos hacia esa organización digital? Hay 4 fases en esta ruta. Una primera fase de fundamentación, cómo garantizamos y cómo hacemos el diagnóstico para garantizar que estamos en un punto seguro para arrancar. ¿Cuál es el compromiso de la alta dirección con los temas de seguridad? ¿Cómo implementamos proyectos piloto de ciberseguridad? ¿Cómo empezamos a establecer esa seguridad básica? Y ahora les muestro cómo madurar los 6 niveles, tanto en herramientas como en procesos de la parte de seguridad en detalle. Luego expandimos esta ciberseguridad en toda la organización porque es que arrancamos en diferentes puntos críticos con un diagnóstico, hay que expandirlo a todo lo demás, todos los procesos los queremos ágiles pero seguros. Empezamos a garantizar y convertir la investigación y desarrollo en un pilar estratégico y personalizamos la experiencia del cliente con bases en datos, pero también en la seguridad de su transacción. Se nos olvida que la ciberseguridad también tiene que ser escalable. Una cosa es trabajar con 15 clientes y otra cosa es trabajar con 5 millones de clientes, como tengo un cliente en este momento en México, para manejar sus pólizas de seguro. Son completamente distintas. No hace mucho sentido que yo ensaye una herramienta para 15 y se me olvide que el escalamiento tiene que funcionar. Entonces, en esta ruta, cada uno de estos elementos tiene una ruta que se debe ejecutar. Yo no me voy a detallar en cada uno de ellos, pero sí es indispensable. En algunos de ellos voy a hacer énfasis porque nos afecta a la ciberseguridad. ¿Cómo garantizamos ese patrocinio de la seguridad? ¿Cómo nos permiten trabajar con estos temas y empezar a generar esa visión de ciberseguridad y compromiso total desde el punto de vista del liderazgo? Desde el punto de vista de estrategia y planificación, ¿cuáles van a ser los KPIs con los que vamos a medir la ciberseguridad? Una de esas preguntas en la Junta es ¿cómo sé que estoy seguro? Pues ¿cómo lo vamos a medir? No se trata de cuántas herramientas tengo en pie, no se trata de si la métrica funciona, no, se trata de cómo espera la Junta, cómo mide la Junta directiva, cómo mide el negocio el riesgo para yo garantizar qué tanto estoy cubriendo de este riesgo. La gente, cuáles son nuestras brechas, cuál es la capacitación en seguridad. Tenemos una capacitación integral de las personas, lo podemos ejecutar o no, y entonces el activo más lento de transformar aquí son las personas. Entonces miremos si tienen las habilidades para trabajar en cada uno ese es su primer firewall de seguridad. Y entramos al tema de tecnología, que es donde nos compete, donde queremos garantizar, primero, si la infraestructura actual es un freno, y segundo, si la seguridad que tenemos en pie es un freno o un acelerador que nos permite el DevOps pasarlo a DevSecOps. ¿Será que si le metemos esa parte de seguridad al desarrollo, al CICD, se nos van a demorar más las cosas porque no somos lo suficientemente ágiles o porque no tenemos en pie los procedimientos adecuados? Entonces empezamos a mirar qué procesos y herramientas de seguridad tenemos dependiendo de las calificaciones. Aquí no tenemos procesos. Lo que ustedes ven en la parte de abajo del cajón es cómo paso al siguiente nivel. Priorizamos seguridad, identificamos activos críticos, hay una capacitación y concienciación. Cuando ya estamos en el nivel limitado, donde hay algunos procesos y herramientas que están limitadas cubriendo amenazas obvias, por ejemplo, el antivirus y el anti-spam, la copia de respaldo, a veces ve uno copias de respaldo padre, abuelo, hijo, pero que se hacen diarias, semanal y mensual, y entonces el nivel de protección se reduce enormemente.
Aquí lo que hacemos es reforzar el talento y alinear el presupuesto con la auditoría inicial. Ya cuando estamos en un nivel regular estamos haciendo auditorías formales permanentes, estamos sistematizando la seguridad. Una herramienta muy sencilla contra el ransomware y contra el phishing es enviar correos desde el sistema con phishing ficticio para ver si la gente cae, para ver qué personas cayeron, cuáles no, dónde debemos reforzar la capacitación, dónde debemos reforzar el enlace, la capacitación de las personas a no responder enlaces no confiables. Y luego llegamos ya a la parte donde nos interesa estar. La parte sistemática nos garantiza ya que tenemos seguridad y agilidad y está automatizada la seguridad para pasar a ese nivel integral. En el nivel integral ya tenemos una seguridad en forma integral dentro de la organización. La mayoría de sistemas y procesos tienen parámetros de seguridad embebidos y cuando ya llegamos al alto nivel de prioridad, ¿cómo nos mantenemos aquí? Los riesgos aparecen todos los días. Entonces no es que ya llegamos aquí, llegamos. Recuerden que esto no es una ruta, no es un destino, sino una capacitación constante y una implementación constante de herramientas para garantizar que seguimos protegiendo el riesgo. Ahora, ¿cómo hacemos las auditorías y pruebas de penetración? ¿Cuál va a ser la política? ¿Cuál es el presupuesto para esto? ¿Hacemos ethical hacking o no? ¿Quién es el responsable por ejecutar esto que está aquí? Y lo que buscamos es reforzar la seguridad básica para llegar a este nivel delimitado. Expandimos la cobertura, reforzamos el talento, documentamos hallazgos y luego cuando ya estamos en la parte regular, estamos sistematizando e integrando TI de vanguardia. ¿Cómo integramos la seguridad a la inteligencia artificial? ¿Cómo vinculamos los diferentes procesos de ciberseguridad dentro del flujo de la organización? ¿Cómo garantizamos la seguridad del flujo de los datos de la organización? De pronto una encripción de punta a punta no termina siendo suficiente, también hay que encriptar en el destino y encriptar en la fuente. Habrá que mirar hasta dónde tenemos garantías de seguridad. A manera de ejemplo, yo no sé si a ustedes los mensajes que WhatsApp les dice, por ejemplo, que tienen encriptada la comunicación, si a ustedes les da un nivel de seguridad o simplemente dicen, pues eso pareciera un cuento y eso que va a estar encriptado. No sabemos el usuario dentro de esas cuatro marcas de incertidumbre que les mostré al inicio, en dónde está. Si tiene un alto nivel de incertidumbre o si está muy confiado, cada uno tiene un apetito de riesgo distinto. Cuando ya hacemos pruebas sistemáticas, tenemos una cobertura total y hacemos un refuerzo cuando vamos a contratar proveedores, cuando vamos a contratar personas que nos garanticen que están maduras en el tema de seguridad. Revisen si en sus planes de inducción hay una parte de seguridad metida dentro de ellos para que la persona que llegue a la organización no crea que aquí somos tan laxos como o tan estrictos como de donde venía. Luego lo hacemos de manera integral, implementamos pruebas de conversión, hacemos una inversiones en investigación y desarrollo de seguridad, tenemos un monitoreo que es proactivo y nos alineamos con esa experiencia del cliente. Y por último, cuando ya estamos en el último nivel, tenemos una seguridad predictiva. Aquí hacemos una extensión al ecosistema donde nos incorporamos, muy parecido como se hacía con esos 9000, que le pedíamos a nuestro proveedor que certifique su calidad. Ahora vamos a estar interconectados. ¿Cómo nos garantiza nuestro proveedor de información que su sistema también es seguro y por ahí no se nos va a meter un problema? Un PDF que nos llega de la entidad aseguradora, ¿cómo sé yo que ese PDF es seguro? ¿Dónde lo reviso? Yo necesito entrar y validar que mi proveedor de información también tiene niveles de seguridad implementados. Están los temas de datos y análisis, que esta va a ser la fuente nuestra para poder automatizar la seguridad también. Están los temas de procesos y agilidad, clientes y experiencia, donde garantizamos que tengan esas experiencias seguras y proactivas. Y por último está el impacto en la línea base de la organización para garantizar que esta transformación la estoy viendo en el PIG de la organización. Hay unos bloqueadores de avance y cada fase tiene unos bloqueadores. El primer bloqueador en la primera fase es que no hay una educación ejecutiva sobre la ciberseguridad. William les está ofreciendo un diagnóstico para que sepamos dónde están las dudas, dónde están las brechas. En la segunda fase ya hay unos calendarios de auditoría periódica que nos permiten garantizar que tenemos esa seguridad de manera proactiva. Y en la fase 4 ya estamos nosotros en el tema de determinar cómo garantizamos que la seguridad esté en el ADN de la organización. Metemos el DevSecOps en la parte de automatización,
garantizamos la capacitación de las personas. Hay unos bloqueadores específicos para la ciberseguridad. El primero es la falta de presupuesto. Ahora les muestro cómo conseguir este presupuesto. El negocio ve la seguridad como un freno, ya tocamos un poquito este tema. Y por último, hay una falta de talento. Nos toca garantizar y automatizar estas tareas repetitivas, que es lo que llama la orquestación, automatización y respuesta, el EDR, para liberar el equipo actual y poder trabajar en las cosas nuevas que se tienen que hacer. Entonces es claro que para los bloqueadores también tenemos respuestas. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? Y ya un poco como para ir cerrando. Generen el índice. William les va a compartir un enlace, ya nos dirá por dónde, creo que en un correo que les va a enviar después. GTI ha adquirido para ustedes una serie de diagnósticos para que ustedes lo obtengan de manera gratuita como asistentes a este congreso. Entonces William les enviará el enlace y ustedes a vuelta de correo recibirán su propio índice de madurez digital. Hay informes por dominio y lo que se busca en este resultado es que ustedes puedan compararse contra América Latina y poder interpretar lo que está sucediendo. Por ejemplo, si en este caso que hay mucha inversión en tecnología, pero no tenemos inversión en las demás áreas, pues ojo, cuando haga más inversión en tecnología y reduzca la falencia en los otros dominios. Hay unas herramientas y estrategias para utilizar esto. Desde el punto de vista inicial hay que hacer una alineación inicial y en esa alineación determinar cuáles son las métricas para el tema de ciberseguridad. Hay que construir la agilidad y tener esos pipelines o rutas de CI/CD para construir la innovación y hacer el deployment de la innovación, pero métanle el SEC en la mitad, no se olviden del tema de seguridad. Y ya al final, donde tenemos innovación abierta, tenemos unos APIs de monetización para el entorno. Ojo con la cultura. ¿Cuál es el plan de comunicación inicial? Esto tiene que venir desde arriba. Hay que garantizar que tenemos un balance scorecard donde también está la seguridad metida y poder nosotros entrar a la vanguardia para trabajar en muchos temas automáticos de ciberseguridad. No se olviden de la gente. Necesitamos entrenar a la gente en los temas de seguridad. Pero hay un aprendizaje que se conoce como el 70-20-10. 10% dicho, 20% ensayando, 70% haciendo. Entonces, es necesario crear esas habilidades de seguridad y hay que pasar este talento inteligente también para garantizar que tenemos una garantía de seguridad en el ADN. Y en tecnología, pues empieza a hacer un escáner de las vulnerabilidades que tienen, reduzca esa deuda técnica porque podemos estar muy atrasados, ejecute estas pruebas de penetración de manera periódica y no se olvide incorporar esto en las nuevas tecnologías. Cuando ya pasamos del intermedio al avanzado, aquí empezamos a implementar el Zero Trust, cero confianza, todo necesita haber verificado y metamos el DevOps con seguridad en el tema del CI/CD. Cuando estemos ya en la vanguardia, pues estemos con la infraestructura con seguridad apalancada en cómputo de borde y seguridad de borde. ¿Cómo metemos esta resiliencia en el ADN? Trabajemos con seguridad por diseño. Me disculparán el inglés, pero en algunos casos nos toca usarlo así, porque es que seguridad por diseño a veces no funciona bastante bien. La seguridad no es un parche, no es un hueco que yo tapo, no es un error que estaba por allá que tenía un hueco y lo parché. Es desde la primera línea de código, desde la primera implementación, desde la primera aplicación que voy a comprar, necesito garantizar que haya seguridad. Ya nosotros en los procesos de selección de software tenemos todo un capítulo de ciberseguridad que el proveedor nos garantice que cumple con las normas necesarias. En algunas entidades como la bancaria, la financiera, la de seguros son más estrictos que en otras como la industria, pero también hay que tener parámetros de seguridad. ¿Cómo monitoreamos continuamente los activos digitales? ¿Cómo tenemos esa cultura de prevención con el firewall humano? Cada empleado tiene que ser consciente de la seguridad y tenemos que capacitarlo. Y por último, miremos a ver cómo hacemos para cumplir con los riesgos que tenemos en la nube. Hoy estamos en un tema multinube, en entornos híbridos, y no podemos sentarnos a decir que es que vamos a prohibir que haya multinube y a prohibir los entornos híbridos, porque es que entonces vamos a frenar a la organización por completo. La proactividad es ver cómo garantizamos seguridad en esos entornos. ¿Cómo nos alineamos ejecutivamente? Entonces llevemos un lenguaje común y pasemos del riesgo al ROI. Por ejemplo, esto es un ejemplo que sacamos. Tenemos una exposición al ransomware, el oficial de riesgo nos dice que tenemos una pérdida potencial de 5 millones por la parada de operaciones y un daño reputacional. La inversión propuesta es de $500,000, entonces obviamente estamos trabajando con backup y mejorar la madurez del EDR. ¿Cuál es el ROSI?
o retorno de la inversión en seguridad. Pueden empezar a utilizar esta S en la mitad del camino del ROI para hablar con el financiero también. Entonces calculamos que hay una reducción de probabilidad del incidente de 30 a 10%, reducción de tiempo de recuperación de 3 semanas a 3 días y el valor del riesgo evitado es de 3,5 millones anuales. ¿Cómo calculamos el ROI aquí? Pues 3,5 que evité de riesgo menos medio millón que me gasté sobre el medio millón que me gasté es un retorno del 600%. La inversión en madurez de ciberseguridad, esto no es un gasto, es una de las inversiones de mayor retorno del portafolio. ¿Y en qué va a objetar el gerente financiero? ¿Qué pasa si no pasa ningún incidente? La respuesta nuestra, pues simplemente que confirmamos que la inversión funcionó. Esto es un costo, no genera ingresos. Está clarísimo que no me genera ingresos nuevos, pero me va a proteger los ingresos actuales y me va a evitar pérdidas que me impactan el EBITDA. No ve el ROI, pues el ROI está en el riesgo evitado, ya le mostramos cómo mostrarlo. ¿Por qué lo hacemos ahorita? ¿No será que podemos esperar un poquito porque el flujo de caja, eso es lo que nos dicen los financieros, ¿verdad? La respuesta es que el riesgo crece mucho más rápido que el presupuesto y entonces el costo de reaccionar es mucho más alto que el costo de prevenir. Ya invertimos bastante en seguridad. Aquí no es el problema de cuánto invertimos, sino si la inversión reduce el riesgo. ¿Cómo justificamos esto ante la Junta? Y la respuesta aquí claramente es, venga, la Junta no me va a decidir sobre qué firewall voy a comprar o qué herramienta voy a poner para el EDR. Me va a decidir es cuál es mi apetito de riesgo, cuál es mi continuidad y cuál es la protección de valor de la organización. ¿Cómo sé que no estamos sobredimensionando el riesgo? Entonces, para eso hay índices de valoración. ¿Y qué pasa si reducimos el presupuesto? Entonces, aquí reducimos controles críticos, aumentamos el riesgo residual, que luego impacta los resultados de reputación. Las últimas dos, si les salen más preguntas que estas 10, me las comparten y yo les ayudo a responderlas. Esto no lo tiene que resolver TI, porque estamos nosotros involucrados aquí. Entonces, lo que nosotros contestamos a esto es que TI gestiona los controles. Finanzas y la dirección gestionan el riesgo que impacta a los estados financieros. Y la última, ¿cómo medimos si esto está funcionando? Pues midiendo el riesgo residual o los costos evitados y la mejora en madurez. Entonces hay dos frases clave que podemos utilizar al final. No estamos pidiendo que gastemos más, estamos pidiendo invertir donde el riesgo es realmente una amenaza para el negocio y esta no es una discusión tecnológica, es una decisión sobre cómo protegemos el valor del negocio. Por último, ¿cómo se ve esto en la arquitectura digital componible? Ya venimos trabajando en la parte izquierda donde hay una capa de infraestructura, de datos, de servicios y de experiencia y en todos estos niveles necesitamos poder incorporar la parte de seguridad. ¿Cómo protegemos la plataforma tecnológica para garantizar disponibilidad, resiliencia y escalabilidad segura? En el siguiente nivel, ¿cómo aseguramos la confidencialidad e integridad de los datos y el uso controlado del activo más crítico del negocio? A nivel de capa de servicios, ¿cómo está protegida la lógica del negocio? ¿Cómo protegemos el consumo de los APIs? ¿Cómo evitamos accesos no autorizados o abusos de ese acceso? Y por último, garantizamos que la interacción digital de nuestro cliente sea segura y confiable para los clientes y los usuarios. ¿Qué esperamos que se lleven? Esto no es un tema técnico, es un habilitador. El índice de madurez digital les va a actuar como un GPS para ver dentro de los 8 dominios cómo está organizada la organización, válgame la redundancia. Vamos a evaluar la ciberseguridad como requerimiento de forma transversal y no es el momento de seguir invirtiendo en herramientas de seguridad aisladas sin un marco que las conecte con el riesgo y el retorno para el negocio. ¿Qué espera para hacer su diagnóstico y arrancar? Les comentaba, William les va a abordar sobre esto y estamos atentos a las preguntas que nos quieran hacer. Yo no sé dónde ver las preguntas, estoy viendo por ahí un número 34, que no sé si son 34 preguntas las que hay disponibles. Claro, no, muchísimas gracias, don Camilo, por tan excelente charla y por compartir con nosotros cómo convertir la ciberseguridad en una verdadera ventaja competitiva. Mientras abrimos el espacio de preguntas, los vamos a invitar en el sondeo para recibir el diagnóstico de la madurez digital. Mientras, vamos a ver qué preguntas nos han hecho por acá. Dice, para los que consultan que si se va a compartir las grabaciones, sí se van a compartir. Luego dice, ¿cómo pueden las empresas implementar estrategias efectivas de respuestas a incidentes de seguridad cibernética para minimizar el impacto de un ataque y restaurar la normalidad en sus operaciones? Esa pregunta está enorme y ojalá tuviéramos la respuesta como en un renglón.
Lo primero, creo yo, es convencer al negocio o seducir al negocio de que la inversión en ciberseguridad le va a garantizar esa inmunidad contra ataques de afuera. Ese es el primer paso. Sin ese primer paso va a ser muy difícil vender cualquier proyecto, vender cualquier requerimiento. El otro tema es que esto no es un tema que tiene que vender el de tecnología, esto es un tema que tiene que vender el oficial de riesgos, no el de tecnología. Tecnología lo implementa. Entonces, conseguir esa seducción a nivel alto de la organización depende de que el oficial de riesgo nos determine cuál es el impacto de ese riesgo. Si lo determinamos nosotros mismos, nos van a devolver. Entonces, aquí lo que toca investigar es quiénes están determinando ese nivel de riesgo y ese nivel de riesgo está validado dentro de la organización. Luego nosotros decimos cómo lo podemos mitigar. Gracias. Bueno, ahora dice, ¿cuándo y por qué medios estarán compartiendo el enlace de la herramienta para calcular el índice de madurez? Bueno, Esta no me toca a mí. Sí, las personas que completen el sondeo, que se encuentran interesadas, nosotros vamos a estar compartiendo el enlace vía correo electrónico. Luego dice, excelente presentación, muchas gracias. ¿Qué tamaño de empresa es elegible para invertir en ciberseguridad? Yo creo que la pregunta debiera ser al revés. ¿Qué tanto riesgo tiene su empresa para invertir en seguridad? Porque es que vuelvo y repito, esto es un seguro que estamos comprando. Entonces, cuando uno le dicen, usted tiene un seguro de vida, pues va a depender qué pasa si yo me muero. Y les cuento una experiencia personal. Yo tenía un seguro de vida hasta el momento en que mis hijos ya quedaron educados y son independientes. Ya no necesito mi seguro de vida y lo cancelé. Porque es que después queda uno valiendo más muerto que vivo y eso es muy riesgoso. Entonces, lo mismo pasa con la ciberseguridad. ¿Hasta dónde es el riesgo que voy a tener? Los riesgos no tienen nada que ver con el tamaño de la empresa. Entonces, obviamente, a mayor el tamaño de empresa, mayor el volumen de riesgos. Entre más puntos de contacto tengamos en nuestra red, entre más dispositivos hay por fuera, pues hay mayor puntos de penetración. Pero si somos una pequeña empresa, también tenemos un riesgo de pérdida de datos, también tenemos un riesgo que nos tumbe nuestro portal. Yo les cuento infidencias, a mi portal le llegan más o menos 15,000 ataques diarios. Y eso que es un portal en donde no hay absolutamente nada, pura escritura sobre tecnología y sobre generación de valor y software, etcétera. Tengo 16,000 ataques diarios. Entonces, si yo no tengo algo que me impida que mi portal se caiga, que es por donde yo recibo los clientes, por donde atiendo mis consultas, por donde atiendo lo que yo hago, y yo soy una empresa pequeñita, pues me quedo fuera de servicio. Entonces, el tema no tiene mucho que ver con el tamaño de la empresa, sino con el tamaño del riesgo que yo quiero evitar. No sé, Luis Ernesto, si le respondí. Erika, gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, según su experiencia, ¿cuál dominio puede implicar mayor reto de evaluación? Porque con lo tecnológico siempre estamos familiarizados, pero quizás determinar el nivel de los otros dominios pueda requerir otras medidas no necesariamente técnicas. Bueno, la invitación es a que se inscriba para hacer ese diagnóstico de madurez. Para los que se van a inscribir, les van a enviar el enlace donde hacerlo. Eso es completamente gratuito, como les comento, es algo que GTI ha contratado para ustedes. Y se van a dar cuenta que las preguntas no son tan complejas. ¿Cómo lo hacemos en la vida real? Esto es parte de nuestro diagnóstico en las organizaciones a nivel de consultoría. Cuando lo ejecutamos un cuestionario que es un poco más extenso en cada uno de los 8 dominios con varias personas de la organización, porque es claro que yo puedo estar viendo, como me dijo una persona del área de TI del hospital psiquiátrico, es que yo lo hice desde mi óptica y desde mi óptica yo creo que los clientes están bla, 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 pero yo no sé si cuando nos sentamos con la gente comercial, cuando nos sentamos, y sí, de pronto alguno está diciendo, ¿cómo así que el cliente de un hospital psiquiátrico? Sí, allá también hay clientes. Cuando nos sentamos con la parte comercial nos dicen, no, venga, la percepción que usted tiene es muy alta, nosotros realmente no estamos aquí, aquí, aquí. Entonces, esto es un tema que se hace a nivel organización, a nivel de comité directivo de la organización, los gerentes que son los que tienen que tomar las decisiones. Es claro, nosotros en el tema técnico tenemos capacidad de evaluar algo muy fácilmente, pero a veces en las otras áreas ni siquiera sabemos qué es lo que tienen que hacer. Aunque quiero ser claro, nosotros los primeros diagnósticos que hacemos los hacemos de la parte técnica, porque normalmente las personas en el área técnica con un buen número de años de experiencia en la organización conocen inclusive hasta más que personas muy noveles en áreas de control de la organización. Ok. Y por acá dice, ¿cómo se puede priorizar hacer pen test en algunos servicios y otros no? ¿Y qué criterios se puede utilizar para definirlo?
no reconozco el pentest, pero la idea es que nosotros tenemos que priorizar cuáles son los servicios más críticos del negocio. El criterio que utilizamos nosotros es identificar cuáles son los procesos estratégicos del negocio pegados a los indicadores de operación de la compañía, no porque a mí se me ocurrió decir. Entonces yo puedo estar, por ejemplo, en un banco y yo sé que en un banco un proceso crítico es el retiro del dinero. La consignación no tanto porque al final del día pues me la están entregando, pero retirar tiene un alto riesgo. Usar una tarjeta de crédito tiene un mayor riesgo que usar una tarjeta de débito porque supuestamente una verificación personal. Entonces hay diferentes niveles de riesgo que yo puedo combatir y hay diferentes niveles de riesgo que yo puedo aceptar. Entonces no sé, José, si le respondí su pregunta, pero la priorización se hace con base en el impacto que tiene ese proceso en el negocio. Muchas gracias, don Camilo. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿la ciberseguridad también es importante para las personas emprendedoras? En Costa Rica, según informes estadísticas, las estafas a este sector han aumentado muchísimo. Silvia, la ciberseguridad es importante en todo nivel. Por razones del fallecimiento de mi padre hace un año, yo le estoy manejando las finanzas a mi mamá y ustedes no se imaginan el temor que me da cuando me llega un registro de que ella entró a la aplicación o mi mamá tiene 90 años. Entonces, las personas tienen que estar conscientes de que somos los primeros a quienes nos atacan. Hoy hay unos temas que se llaman ingeniería de personas o ingeniería del comportamiento de las personas. Si saben que usted navega o hace ciertas cosas, la van a tratar de atacar por ahí. En Colombia tenemos unos malosos, por llamarlos de cierta manera, que siempre en las épocas de pago de impuestos, porque la gente puede saber uno cuándo paga los impuestos y como somos tan descuidados con esta información, pues la gente sabe cuál es mi número de identificación, sabe cuándo debo pagar y me llega un dato del banco diciendo que el banco está caído, que haga clic aquí para activar la cuenta. Les cuento que cuando a uno le llega eso el día que está pagando los impuestos, el nivel de seguridad uno se le baja y le toca uno hacer como pausa un minuto, a ver yo cómo lo hago. Lo mismo puede pasar con la cuenta de su empresa, si es una emprendedora, lo mismo le puede pasar. Obviamente la pérdida suya no va a ser la misma pérdida que un banco gigante, pero representativamente para usted es una pérdida importante. Entonces sí, efectivamente para todos es el tema de ciberseguridad.